de la jornada, sin duda, se dio cerca de las 2 de la tarde de hoy, cuando desde la cuenta, la red social Twitter en particular, del Ministerio Público, Iván, se informaba que finalmente, después de varios meses de aquellas primeras denuncias, imputaban al actual gobernador del Departamento Central y junto al gobernador a varios funcionarios y otras personas involucradas en el presunto delito de lesión de confianza y otros, dice por ahora. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, señor. Efectivamente, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal. La imputación contra el gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, y otras 14 personas, en su mayoría integrantes de su gabinete. Estamos hablando de lo que se realizó con una suma de aproximadamente 5.000 millones de guaraníes. Para repasar el caso y la gente, la ciudadanía centralina y todo el país pueda entender lo que se investiga. Se han destinado fondos de más de 5.000 millones de guaraníes, fondos COVID que debían ser utilizados para la reactivación económica, para obras genéricas, según se detalló desde la propia gobernación del Departamento Central. Decían ellos 3.000 millones de guaraníes para mantenimiento en general y 2.000 millones de guaraníes para pavimentación de calles del Departamento Central. Se ha descubierto que este dinero se utilizó para justificar obras que en realidad ya estaban hechas. Por eso la Fiscalía habla de obras fantasmas. Y cuando se empieza a requerir a la gobernación del Departamento Central facturas, documentos para respaldar la utilización de estos fondos COVID, se presentan facturas presuntamente falsas o clonadas, y esto se ha confirmado gracias al testimonio de personas propietarias de empresas proveedoras en general que confirmaban efectivamente que no se tratan de facturas legales, señor. Bueno, y la imputación referida por el propio agente fiscal, porque después vamos a estar con los detalles de lo que dice un extenso documento, Iván. Sí. Así es, el fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, es el titular de la causa, y él explicaba esta tarde a Radio Monumental los hechos contundentes que han encontrado para finalmente el día de hoy dar a conocer esta imputación. Si les parece, podemos escucharlo. ¿Cómo no? Vamos a colectar elementos de sospecha para poder presentar ese requerimiento. Si bien es cierto, en un principio hubo una conferencia de prensa sobre la producción de facturas no auténticas, supuestas clonaciones, como delitos económicos y como fiscales, lo que nos preocupaba a nosotros es qué pasó del dinero y si en realidad existió un perjuicio en contra del Estado y por ende en contra de todos nosotros los ciudadanos. Y es por eso que esta investigación preliminar llevó su tiempo. Hicimos cruce de datos, hicimos cruce de información de rendiciones de cuentas del 2020. Estoy hablando así de nosotros, abogados penalistas, haciendo trabajo de auditoría, y finalmente tenemos la sospecha de que se pagaron por obras que ya existían anteriormente, ¿verdad? El fiscal se mostraba también extrañado por cómo, por ejemplo, pudieron efectivizar montos enormes de dinero y no depositar el monto de dinero en alguna cuenta bancaria como se exige, Iván. Exactamente, los pagos se realizaron vía cheques y estos fueron efectivamente efectivizados en algún momento. Incluso dicen algunas personas que vienen siguiendo este caso, estas personas necesariamente tuvieron que haber salido con maletines cargados de dinero, porque estamos hablando de prácticamente $1 millón, casi $1 millón. Y también se le consulta al fiscal Rodrigo Estigarribia por qué se demora tanto la imputación, y él daba una explicación al respecto, porque es cierto, las primeras denuncias datan de antes de mediados de este año, 5 meses, y él dice, si yo ya imputaba en aquel entonces, prácticamente me iba a quedar un solo mes más para investigar, porque ustedes saben lo que dice la ley, a partir de la imputación, 6 meses para culminar la investigación, y él explica que por eso es que finalmente la imputación fue presentada el día de hoy. Podemos escuchar sus argumentos. Señor. No es lo mismo investigar 14 obras con 50 rendiciones de cuenta que investigar eventualmente un robo o un hurto, ¿verdad?
O sea que la complejidad es distinta. Es por eso que antes, como siempre me preguntaban y salían tapas todos los días, ¿por qué no presentás ya? Porque una vez que vos presentás, ahí te corren los 6 meses. Claro. O sea que es una cuestión también de estrategia dentro del rol que teníamos como investigadores. Si yo presentaba 5 meses atrás, ahora ya me iba a estar venciendo el plazo y no iba a llegar a nada todavía, ¿verdad? O sea, son cuestiones estratégicas y con el equipo de trabajo nos aguantamos varias etapas, pero seguimos firmes haciendo nuestro trabajo como corresponde. Hace un tiempo el fiscal decía a través de Radio Monumental: estoy buscando elementos para imputar por algo que verdaderamente tenga un peso. En ese momento hablábamos de la figura de la lesión de confianza y finalmente, Iván, es uno de los elementos en esta imputación del fiscal Rodrigo Astigarribia, lo que implica que existió un daño patrimonial a partir de lo que incluso dicen sería obras fantasmas que han hecho figurar en los papeles. Pero vamos al desglose de lo que estamos viendo. La imputación que tiene hoy encima el gobernador del Departamento Central, señor. Exactamente, y vamos a desglosar las figuras por las cuales fueron imputados Hugo Javier y otros 14. Lesión de confianza, que era lo que todos esperábamos, pero también se incluye la figura de declaración falsa, y esto tiene que ver con la presentación y el testimonio brindado que no condice con los elementos fácticos encontrados por la Fiscalía. También producción de documentos no auténticos por la presunta clonación de facturas. Y lo último, asociación criminal por obras fantasmas de la gobernación de Central. Esto último, la Fiscalía dice que había toda una asociación, de hecho, de funcionarios del gabinete del gobernador del Departamento Central, también esta fundación CIAP, que se montó para lograr utilizar esta suma, más de 5.000 millones de guaraníes, que en realidad no fueron destinadas a la construcción de obras porque ellos presentaron obras que en principio ya existían, Santi. Entiendo que de esto que ustedes están observando ahora, ya en parte había desarrollado la Secretaría de Estado de Tributación porque es de su competencia, y se animó la Secretaría de Estado a presentar formalmente una denuncia junto a la Secretaría Anticorrupción. Declaración falsa, producción de documentos no auténticos. Y en ese entonces lo que se decía, Iván, era: han presentado documentación que luego la han retirado, que justificaba un total de 5.000 millones de guaraníes, que después retiraron para presentar otras facturas, pero nunca explicaron por qué tenían originalmente esas otras que han rectificado y a qué correspondían esos supuestos pagos que habían hecho. Ya luego de la investigación fiscal, que creo que el fiscal aporta un dato importante cuando dice: no teníamos auditores y nosotros penalistas teníamos que trabajar en esa tarea, hablan de la lesión de confianza y de la asociación criminal por obras fantasmas que se desarrolla en el documento de manera muy contundente respecto a licitaciones o adjudicaciones para situaciones que en realidad no existían, ni siquiera por lo menos un estimado de lo que iban a construir, Iván. Sí, se hablan de unas 14 obras que tuvieron que ser verificadas por los fiscales que efectivamente hicieron el trabajo de auditores financieros y auditores de obras, siendo penalistas, pero realizaron ese trabajo. Y se cita, por ejemplo, el caso de una ciclovía en la ciudad de Guarambaré que ya existía previamente al desembolso de estos fondos COVID, que debían ser utilizados para proyectos de reactivación económica, y son justificados con títulos genéricos, Santi. Entre esos puntos que señala el propio documento del Ministerio Público está la construcción y mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central con un presupuesto de más de 3.000 millones de guaraníes, o la pavimentación asfáltica, el empedrado en el Departamento Central, por unos 2.000 millones de guaraníes y un poco más. Otro de los puntos que se señala también, dice el texto de la imputación, refiere que la mayoría de las facturas respaldatorias de gastos que se adjuntaron aparentemente no correspondían con la realidad, y en ese sentido comparecieron proveedores que informaron no haber prestado ningún tipo de servicio a la citada fundación, ni mucho menos participado en la ejecución de obras. En muchos casos las facturas fueron aparentemente clonadas. O sea,
que además que el documento nos refería inicialmente qué tipo de obras iba a hacer la fundación, a la fundación lo que dice el fiscal Rodrigo Estigarribia, Iván, es que la fundación se acerca a la gobernación y la gobernación le dice, yo tengo 5.000 millones de guaraníes, ¿qué tenés para hacer? Y palabras más, palabras menos le dice, vamos a ver lo que podemos hacer. Podemos 2.000 millones en obras de construcción de capa asfáltica, otras 3.000 en este tipo de obras y sin ningún detalle se le otorga esos desembolsos sin más trámites. Y peor aún, cuando rinde la fundación a la gobernación de Central y Central a la Secretaría de Estado de Tributación o a la Secretaría Anticorrupción que obligaba por ley a que lo haga, finalmente utilizan facturas de empresas que dicen nosotros nunca le proveímos ningún servicio a la gobernación ni a la fundación. El 29 de diciembre del 2020 inicia la investigación, es decir, ese día Hugo Javier firmó la resolución que autorizaba el desembolso de esta suma. Reiteramos, fondos COVID que debían ser utilizados para la reactivación económica y en el desglose para justificar ese desembolso, él solamente puso pavimentación, 3.000 millones, no sabíamos dónde se iba a pavimentar, qué calles, qué ciudades del departamento central y habla de esto, mantenimiento. Y estos textos, estos datos que estamos compartiendo forman parte de del acta de imputación que el día de hoy se ha dado a conocer. De esta forma, la gobernación intentaba explicar en dónde iba a utilizar estos más de 5.000 millones de guaraníes y cuando se les pide explicación aparecen las facturas que fueron aparentemente clonadas, Santi. Quiero cerrar con esto que dice textualmente una parte del documento de la imputación. Se habría solicitado y pagado por obras inexistentes, en papeles inclusive en su momento, o sea, ni siquiera en los papeles existían las obras y posteriormente se habría acomodado la documentación para tratar de justificar estas erogaciones. O sea, no solamente dibujaron una supuesta obra que iban a desarrollar, en realidad ni siquiera la dibujaron. Un papel en blanco es el que finalmente le sirvió a esta fundación como para prometer supuestas obras en connivencia con la gobernación, por eso está imputado el gobernador, y a partir de ahí ajustaron documentos para tratar de justificar estas obras que no existirían, por eso lo de la lesión de confianza. Y un punto más, el gobernador de Central ni siquiera puede acercarse a partir de ahora a la gobernación ni conversar con los demás imputados o funcionarios, que es la medida que solicita el fiscal. Gracias, Iván, y mucho por hablar de este tema, indudablemente uno de los centrales en esta jornada, Sani. Y hablamos ahora de este intento desde la Junta Departamental de pedir una intervención ante la nula reacción en un principio de la Contraloría, luego de tener ya las denuncias por parte de la SED, incluso de la Secretaría Anticorrupción. Se demoró la Contraloría y ni qué decir la Fiscalía, que recién reaccionó ahora. Ellos pidieron una intervención. ¿Qué pasó? No salió la intervención con la ayuda de un concejal departamental liberal, Iván. Así es, y para eso nos remitimos, Sani, a estas imágenes del archivo del pasado 14 de julio. ¿Qué pasaba ese día en la gobernación del departamento central? Los concejales departamentales opositores dieron inicio al trámite para solicitar la intervención del departamento central, de la gobernación del departamento central, ante las denuncias que ya eran conocidas en ese tiempo. ¿Y quiénes salvaron a Hugo Javier? ¿Quiénes fueron sus cómplices? 10 concejales departamentales colorados que no alcanzaban la mayoría para lograr a salvar a Hugo Javier, pero se le suma el voto de Mario Alvarenga. ¿Quién es Mario Alvarenga? Él es del Partido Liberal, presidente de la Junta Departamental, que con su voto logró sumar a la mayoría que logra salvar, de momento al menos, de la intervención a Hugo Javier y él pueda seguir al frente de la gobernación del departamento central sin que exista una intervención para investigar los hechos que se denuncian. Hoy el fiscal Rodrigo Estigarribia solicita que tanto Hugo Javier
como los otros 14 imputados, que en su mayoría son funcionarios, no se acerquen a la sede de la gobernación del Departamento Central ni entren en contacto con otros funcionarios. Vamos a ver si finalmente el juzgado que tome este pedido se allana a este pedido realizado por el Ministerio Público. Y usaron todo tipo de argumentos, Iván. Incluso dijeron los concejales departamentales que una intervención sin un dictamen de la Contraloría iba en contra de la Constitución. Sin embargo, hoy ya tenemos un dictamen por los propios interventores del Poder Ejecutivo, ya tenemos un dictamen de la SED, la Contraloría también ya se ha pronunciado y ahora se suma esta imputación por parte del Ministerio Público y por eso es que se va a volver a hacer un nuevo intento y vamos a ver qué excusa tienen ahora los concejales departamentales o si finalmente toman en cuenta el mandato del pueblo que pide que se eche luz sobre el uso del dinero del pueblo. Y justamente por eso se olvidaron de que la ley 317 es la que reglamenta justamente la intervención y habla de mal desempeño de funciones y además de graves indicios de hechos punibles y se daban todas esas prerrogativas como para que esto ya avance mucho antes, sin tener que esperar a la Contraloría y esperar a la Fiscalía. Sani, solo una acotación. Es Mario Aguilera, el presidente de la Junta Municipal, que finalmente justifica diciendo que él no votó por la intervención porque no había imputación de la Fiscalía y solo era una cuestión de la Secretaría de Estado de Tributación, cuando sabíamos en realidad que ya previamente era un voto para el Partido Colorado, como siempre lo fue. Es del equipo de Dionisio Amarilla del Partido Liberal y hay que ver qué actitud toma en este momento, como bien estaba señalando. Así mismo. Gracias, Iván. Bueno, no, un poco más, Iván. ¿Avanzará la investigación? Sí, gracias, Sani. Porque la expectativa es enorme. Ya escuchamos, acabamos no solamente de ver, leer el contenido de toda la imputación, bueno, todas las figuras, pero hay una expectativa, esto va a avanzar. El agente fiscal dice que se toma a partir del día de hoy 6 meses para continuar aportando. Es más, hizo un llamado a quienes dentro de la gobernación central tengan conocimiento, fuera de la gobernación, trátense de proveedores, subcontratistas, etcétera, sepan qué participación han tenido, que se presenten ahora. Y hay expectativa de que esto avance entonces. Efectivamente es lo que esperan, por sobre todo los concejales opositores que son quienes de alguna manera inician con este tema, con las primeras denuncias presentadas en los primeros meses de este año. En este sentido hablamos, por ejemplo, con el concejal Billy Baesken, él es del Partido Liberal, y dice que realmente ya no esperaba esto de la Fiscalía, pero se vio gratamente sorprendido y aún más al leer el acta de imputación, él encuentra que efectivamente todas las denuncias que venían presentando tienen sustento con este documento extenso presentado hoy desde el Ministerio Público. Y ahora el concejal pide directamente que por dignidad, que por ética y por respeto a su familia, Hugo Javier renuncie a la gobernación del Departamento Central. De lo contrario, ellos plantean este jueves ya promover nuevamente el trámite para la intervención y él espera que ahora, con todos estos elementos, sus colegas concejales finalmente ya voten a favor de la intervención de la gobernación. Escuchemos lo que decía el concejal Baesken. Creo y no hay excusas para que se dé la intervención. Y antes que la intervención se dé, también, Iván, es importante, yo creo que el gobernador de Central tiene que pensar un poco en él, en su familia, solucionar este problema que tiene, pues, un problema bastante grave, y tiene que dar un paso al costado. Hay dos caminos. Hoy puede él renunciar, hoy mismo puede renunciar de la gobernación de Central. Si tiene un poco de ética, de moral, debe de hacerlo. Eso es por un lado. La Junta Departamental toma las riendas, se elige un gobernador desde la Junta Departamental, asumen estos 2 años que quedan de gobierno 2018-2023, o en todo caso se da el proceso más largo, cual es interina el presidente de la Junta. Tiene tiempo 30 días, en ese interín se aprueba la intervención y el Poder Ejecutivo nomina un interventor para la gobernación de Central. Dos cosas, Iván. No hay fueros en la figura del gobernador, en primer lugar. Y en segundo lugar, se supone que dada la contundencia, es lo que se lee desde afuera de la imputación del Ministerio Público, que integrante de esa junta departamental puede decir que se trata de una maniobra política, partidaria, etcétera.
Exactamente, y hay que mencionar también que el agente fiscal Rodrigo Estigarribia solicita medidas alternativas a la prisión, Sí. provisoriamente al menos.